Arterias en llamas, la crónica inmunológica de un corazón asediado. Conformado por Stig Pinzón, Joan Cruz y la persona a quien les habla, Karen Peña. La arteriosclerosis inicia con la disfunción endotelial provocada por factores de riesgo como hipercolesterolemia, hipertensión y tabaquismo. Este daño permite la infiltración y acumulación de lipoproteínas de baja densidad en la íntima arterial, donde sufren modificaciones oxidativas. Estas lipoproteínas de baja densidad oxidadas funcionan como patrones moleculares asociados a daño, que activan el sistema inmune innato. Los receptores de reconocimiento de patrones, principalmente receptores Toll-like, receptores de tipo Toll, y receptores scavenger de tipo A, CD36, expresados en células endoteliales y macrófagos, reconocen estas partículas modificadas. La unión de lipoproteínas de baja densidad oxidadas a receptores de tipo Toll activan la vía de señalización del factor nuclear kappa B, desencadenando la transcripción de genes proinflamatorios. El endotelio activado aumenta la expresión de moléculas de adhesión como moléculas de adhesión celular vascular 1 y moléculas de adhesión intercelular 1, facilitando el reclutamiento de monocitos circulantes que se adhieren al endotelio disfuncional. Los monocitos circulantes, principalmente del subtipo CD14 positivo, CD16 negativo en humanos, análogos a LY6C positivo en ratones, son atraídos hacia el endotelio dañado, siguiendo gradientes de quimiosinas como proteína quimioatrayente de monocitos 1, CCL2, liberadas por células endoteliales activadas. Estos monocitos ruedan sobre el endotelio, se adhieren firmemente mediante interacciones entre integrinas como antígeno muy tardío 4 y sus ligandos endoteliales como moléculas de adhesión celular vascular 1 y finalmente transmigran a través de las uniones intercelulares hacia la íntima arterial. En este microambiente inflamatorio, los monocitos se diferencian en macrófagos bajo la influencia del factor estimulante de colonias de macrófagos. Estos macrófagos exhiben una notable plasticidad fenotípica, pudiendo adoptar estados proinflamatorios M1 inducidos por interferón gamma y lipopolisacáridos o antiinflamatorios resolutivos M2 promovidos por interleuquina 4, interleuquina 13 e interleuquina 10. En la íntima arterial, los macrófagos internalizan partículas de lipoproteínas de baja densidad oxidadas a través de receptores scavenger de tipo A, CD36, un proceso que a diferencia de la captación de lipoproteínas de baja densidad nativa, no está regulado negativamente por la acumulación intracelular de colesterol. Esta internalización descontrolada transforma los macrófagos en células espumosas cargadas de gotas lipídicas y características de las lesiones ateroscleróticas tempranas. Los cristales de colesterol formados dentro de los macrófagos activan inflamasomas receptor de tipo NOT similar a la proteína 3, un complejo multiproteico que detecta señales de daño celular. Esta activación promueve el reclutamiento y activación de la caspasa 1, que procesa las formas inactivas de interleuquina 1 beta e interleuquina 18 en sus formas maduras bioactivas. La interleuquina 1 beta liberada funciona como un amplificador clave de la inflamación, induciendo la producción de otras citocinas proinflamatorias y quimiosinas por células vecinas.
estableciendo un ciclo de retroalimentación positiva que perpetúa la respuesta inflamatoria. La respuesta inmune adaptativa en la arteriosclerosis se inicia cuando las células presentadoras de antígeno, principalmente células dendríticas y macrófagos, procesan componentes de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y presentan estos antígenos a los linfocitos T. Las células dendríticas residentes en la íntima captan antígenos derivados de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, maduran aumentando la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y moléculas coestimuladoras CD80, CD86 y migran hacia los ganglios linfáticos regionales, siguiendo gradientes de CCL19, CCL21. En estos órganos linfoides secundarios presentan los péptidos derivados de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas a los linfocitos T CD4 a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, a través de receptores de células T o TCR, proporcionando simultáneamente señales coestimuladoras CD80, CD86, CD28 y citocinas polarizantes como interleuquina 12. Esta interacción tripartita determina la diferenciación de los linfocitos T CD4 hacia subtipos efectores específicos, predominante linfocitos T helper 1 en el contexto arteriosclerótico. Los linfocitos TCD4 activados se diferencian principalmente en células T helper 1 bajo la influencia de interleuquinas 12 secretadas por células presentadoras de antígeno. Estas células T helper 1 migran desde los ganglios linfáticos hacia la placa aterosclerótica siendo gradientes de la producción de CXCL9 y CXCL10, producidas por macrófagos y células endoteliales activadas. Una vez en la lesión, las células T helper 1 producen grandes cantidades de interferón gamma que amplifican la respuesta inflamatoria mediante múltiples mecanismos. Polarizan más macrófagos hacia un fenotipo proinflamatorio, aumenta la expresión de complejo mayor de histocompatibilidad 2 y la capacidad de la presentación antigénica. Esto induce a la producción de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. Y estimulan la expresión de receptores Schamberger, facilitando la formación de más células espumosas. Además, el interferón gamma inhibe la síntesis del colágeno por células musculares lisas vasculares, comprometiendo la estabilidad estructural de la placa fibrosa. La respuesta humoral en la T-esclerosis muestra efectos bifásicos dependiendo del subtipo de células B involucradas. Las células B, productoras de la IgM, ejercen funciones protectoras al generar anticuerpos contra epítopos de lipoproteínas de baja densidad que facilitan la eliminación de estas partículas mediante la opsonización y previenen su captación por macrófagos. En contraste, las células B2 producen principalmente anticuerpos IgG específicos contra las lipoproteínas de baja densidad, con ayuda de las células T helper 1. Estos anticuerpos IgG pueden formar complejos inmunes que activan el complemento y promueven la inflamación al unirse a receptores F en macrófagos, estimulando la liberación de citoquinas proinflamatorias y enzimas degradativas. Las células B reguladoras, caracterizadas por la producción de interleuquina 10, constituyen
un subtipo especializado que modula negativamente la respuesta inflamatoria y ha demostrado efectos antiaterogénicos en modelos experimentales. La cascada del ácido araquidónico representa una vía inflamatoria clave en la atosclerosis. Este proceso se inicia cuando fosfolípidos de la membrana son hidrolizados por la fosfolipasa A2 en respuesta a estímulos inflamatorios, liberando ácido araquidónico. Este sustrato es metabolizado por dos enzimas principales, ciclooxigenasas y lipoxigenasas. La ciclooxigenasa 2 sobreexpresada en macrófagos activados y en células endoteliales disfuncionales. La cataliza la formación de prostanoides como tromboxanos A2 y prostaglandina E2. El tromboxano A2, producido principalmente por plaquetas activadas. Promueve vasoconstricción y agregación plaquetaria, favoreciendo la formación de trombos. Paralelamente, la lipoxigenasa 5, expresada en leucocitos, es catalizada por la síntesis de leucotrienos, particularmente leucotrieno B4, un potente quimoatrayente para neutrófilos y monocitos, que amplifican el reclutamiento celular hacia la placa. Los mediadores lipídicos derivados de los ácidos grasos polisaturados como el omega 3 son como resolvinas y protactinas son cruciales para la resolución de la inflamación, pero su producción está comprometida en la atosclerosis avanzada. La inflamación crónica en placas avanzadas promueve la neoangiogénesis, un proceso mediado por factores proangiogénicos con el factor de crecimiento endotelial vascular y factores de crecimiento de fibroblastos liberados en macrófagos hipóxicos y células espumosas. Estos neovasos, que crecen desde la base vasorum adventicial, presentan características inmaduras con uniones endoteliales defectuosas y escaso soporte pericítico, haciéndolos propensos a la filtración y a la hemorragia. La extravasación de eritrocitos hacia la placa libera hemoglobina y hierro libre, potentes inductores de estrés oxidativo que aumentan la peroxidación lipídica y activan macrófagos. Los linfocitos TSD4 positivos activados, particularmente T helper tipo 1, intensifican este proceso al secretar interferón gamma, que antagoniza la maduración vascular mediada por el factor de crecimiento endotelial vascular. Además, los monocitos infiltrados liberan metaloproteasas que degradan la membrana basal vascular, comprometiendo su integridad estructural. La hemorragia intraplaca introduce fibrinógeno y otros factores protrombóticos que favorecen la adhesión plaquetaria y la formación de microtrombos, creando un microambiente proinflamatorio que acelera la progresión de la enfermedad. La inestabilidad y eventual ruptura de la placa aterosclerótica representa la convergencia de múltiples procesos inmunopatológicos, la capa fibrosa debilitada por metaloproteinasas de la matriz extracelular, derivadas de macrófagos, y reducida síntesis de colágeno por células de músculo liso vascular, inhibidas por interferón tipo 2 de células T helper tipo 1, que se vuelve susceptible a fuerzas hemodinámicas. Los macrófagos apoptóticos y necróticos liberan factores tisulares que aumentan la trombogenicidad del núcleo lipídico. La calcificación vascular promovida por citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, que inducen la diferenciación osteoblástica de las células de músculo liso vascular, que crea interfaces rígido-elásticas propensas a fracturas mecánicas. Los neutrófilos activados liberan mieloperoxidasa y trampas extracelulares de neutrófilos que degradan la matriz y amplifican la respuesta inflamatoria. La neovascularización defectuosa causa ciclos de hemorragia y reparación que desestabilizan aún más la
arquitectura de la placa. Finalmente, el estrés psicológico o el ejercicio intenso pueden desencadenar picos de presión arterial y vasoconstricción mediana por catecolaminas, que superan la resistencia mecánica de una placa vulnerable, provocando su ruptura y exposición del contenido trombogénico a la sangre circulante, iniciando la cascada de coagulación y formación de trombo oclusivo. El caso clínico presenta a un hombre de 67 años con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y cirugía de revascularización miocárdica en 2009. Desarrolló un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. La angiografía reveló 2 lesiones obstructivas distintas en un puente venoso aortocoronario, la lesión crónica fibrocálcica en el ostium y una lesión aguda rica en lípidos en el cuerpo del injerto. Esta última caracterizada por el trombo in situ y disrupción de la íntima. La evaluación mediante tomografía de coherencia óptima confirmó la presencia de una placa vulnerable con infiltración macrófaga significativa y trombosis activa.